Hey, what up, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén disfrutando su fin de semana, sus pequeñas vacaciones, dependiendo también de en qué parte del mundo se encuentren, pero como sabrán de este lado, o al menos en algunas regiones de Latinoamérica, se celebra Semana Santa, etcétera. Así que pues bueno, estamos de vacaciones, es un descanso. Inclusive ayer las bolsas estuvieron cerradas y también se compartió el dato de NFP. Abordaremos un poco más y qué reacción podría tener en el mercado este dato, también junto con el CPI y con las minutas que se vienen la siguiente semana. Este video solamente va a tratar del SP500 y de Bitcoin. La semana pasada analizamos algunas altcoins que pues bueno, como verán, han tenido todavía retrocesos, algunas han tenido pompeos y pues bueno, es normal porque el mercado no tiene todavía una dirección en concreto, pero viéndolo en un esquema macro, pues podría ser digamos una señal de una posible acumulación en la que nos podríamos encontrar. Obviamente esto dependerá de cómo el mercado vaya reaccionando de acuerdo a los datos que se vayan soltando. Así que sin más, vamos a comenzar con el video de esta semana. En el SP500 hemos tenido una pequeña recuperación de estas bajadas que habíamos tenido. Claro, ya hizo un alto más alto que el anterior y esto a mediano plazo es bueno. ¿Por qué? Porque nos estaría hablando que el mercado incluso ya puede estar descontando lo que pueda estar pasando en los siguientes días. Obviamente los datos siguen siendo importantes para tomar una decisión un poco más confirmada, una decisión más acertada. Todavía no recupera la canalización que tenemos aquí, la canalización dorada, y que nos sirve como línea de tendencia, pero al menos por ahora ya ha cruzado estos dos y esto es importante también. Ahora recordemos que tenía una resistencia en ese momento y que ahora se convierte en un soporte. Podría estar en estos rangos, digamos, intentar nuevamente testear la parte de los 4000 para hacer precisamente un retesteo al soporte, bueno, a la resistencia rota ahora, que ahora es soporte, y después poder ahora sí tomar la suficiente liquidez para poder subir hacia la zona de los 4200, 4300. Me parece que con los datos que se vienen sí puede haber volatilidad y sí puede ser probable que esto suceda. Recordemos que el mercado normalmente siempre nos lleva al límite, tanto al alza como a la baja, y creo que se puede dar. De hecho, a mi parecer, si en dado caso logra ser rechazado nuevamente en esta zona, sí esperaría un retroceso a la zona de los 4000, 4020 aproximadamente, toda esta zona amarilla. Incluso podría volver a bajar o intentarlo hacia esta zona de los 3980. O sea, podríamos todavía alcanzar esta zona y ya como mucho esta zona otra vez. ¿Por qué? Porque pues bueno, para poder tener un impulso mayor sí tenemos de alguna forma hay que tomar cierta liquidez y eso es normal en el mercado, ¿no? Por eso se me haría raro. Ahora también sí puede seguir al alza y claro, lo puede hacer sin ningún problema, siempre y cuando las cosas o los datos vayan favoreciendo a que esto dé una continuación del movimiento que tenemos, pero a mi parecer creo que sí es viable. De hecho yo he estado recargando algunas posiciones en el peso mexicano precisamente por eso. Algunas acciones también fui comprando, pero me parece que el tema de las acciones sí está un poquito más tranquilo, por el hecho de que muchas acciones han tenido recuperaciones bastante, pues no importantes, pero digamos que el impulso que están haciendo las acciones sí es más favorecedor que el que han tenido, por ejemplo, las altcoins o otras cosas. Ahora, son mercados diferentes, son mercados distintos, pero recordemos que todo está de alguna forma alineado o correlacionado, o si se encuentran en pequeños retrocesos para seguir subiendo. Si esto se llega a dar, para mí sería el dip, ¿no? Sería el dip, y sí aprovecharía los descuentos en acciones, que bueno, esas acciones por ahora van bien. Creo que en esta semana son las que mejor se han movido, como en el caso por ahí de Johnson & Johnson, que tenemos ahí el análisis y que durante la semana lo subiré. Otras acciones también comenzaron a recuperarse y a cumplir poquito a poco el análisis. Precisamente estamos esperando ese tipo de retroceso para hacer esas recargas, porque después de un impulso así,
es normal que sí haya un retroceso. Como les digo, no es completamente una regla, pero recordemos que de todos modos el mercado se mueve de forma oscilatoria, así que incluso podría volver a venir a hacer este movimiento y después caerse otra vez hasta acá. O sea, eso lo podría hacer sin ningún problema. Obviamente no sabemos qué movimientos con exactitud hagan movimiento, pero al menos a mi parecer sí está haciendo un posible cambio de estructura aquí. Y de hecho no solamente eso se ve en el SP500, también se ve en otros activos, y que me parece que sí pueden dar un retroceso. Ahora si no lo da, pues bueno, de todos modos ya estamos dentro, o sea, no pasa nada. De hecho nada más este movimiento es simplemente para recargar posiciones. Nosotros metimos posiciones en acciones, como ya había comentado, en todo este proceso del mercado, obviamente con el riesgo de que el mercado cayera otro poco más, pero tomando en cuenta las señales que nos estaban dando los gráficos institucionales, etcétera, sí me pareció viable irnos metiendo al mercado, y eso fue lo que hicimos en el grupo premium. Es por eso que pues bueno, las acciones por ahora nos han estado dando ganancias independientemente del cripto, y eso es muy importante, ya que saberse mover en el mercado, no importa incluso que solamente sea cripto, pues bueno, en acciones o en forex sigue dando ganancias. Si no se mueve uno, se mueve el otro, y lo importante es ir acumulando, ir ganando dinero poco a poco para pues bueno, tener un crecimiento en el capital y pues simplemente no quedarnos de alguna forma parados, ¿no? Es por eso que es importante saber los movimientos de todos los mercados y poder aprovechar esas oportunidades. Ahora que pues bueno, si lo vemos este gráfico a modo de indicadores, por ejemplo en el caso de Kaizen sí podríamos todavía tocar la zona de punto de control, esta zona. En dado caso de que no caiga hasta acá, podríamos caer simplemente aquí, a esta zona que por ahora estaba liderada por los toros, rompió esa barrera y pues nos estamos encontrando precisamente en una zona bullish, pero eso no quiere decir que totalmente no pueda haber una corrección. Es lo mismo que les vengo diciendo. También en Kaizen, y eso lo estamos viendo solamente en 4 horas, en Kaizen estamos viendo pequeñas señales de agotamiento y pequeños posibles movimientos de un retroceso. Todavía no está confirmado, pero si, como comento, si llega a rechazar en esta zona o incluso hacer una pequeña falsa ruptura y después volver a caerse, pues esto sí nos va a indicar inclusive todavía un movimiento de confirmación de solamente un retroceso. Aquí incluso podría ser un pequeño canal, un pequeño falling wedge, algún patrón de reversión digamos que a corto plazo, pero sí se puede hacer, o sea, siempre es posible, de alguna forma siempre es posible. Obviamente dependiendo de las probabilidades también se van aumentando o disminuyendo el escenario probable, pero sí me parece que puede haber un pequeño retroceso, y si no lo hay, pues como he comentado, no pasa nada, ya estamos dentro en algunas posiciones. Y pues bueno, en Akira por ejemplo también tenemos un pequeño agotamiento, solamente divergencias pequeñas aquí en este movimiento que dieron pie a esta bajadita. ¿Podría estarlas limpiando y que aquí ya las haya limpiado? Sí, también podría ya haber simplemente hecho este retroceso como lo hice aquí y seguir subiendo con fuerza hasta la zona de 4200. Sí lo puede hacer, no hay ningún problema, pero también si comienza a haber mayor debilidad en este punto e incluso comenzamos a ver nuevamente que comienza a bajar a la zona de sobreventa, pues sí, aquí estaremos confirmando que posiblemente haya una divergencia mayor. De hecho sí lo podría hacer, o sea, es decir, que hiciera un alto más alto que el anterior y después comenzar a caer. Eso también es posible, dependiendo de cómo se dé este movimiento también. Pues vamos a monitorearlo. Ahora el dato de NFP fue levemente mejor de lo esperado, de lo que se esperaba actualmente, y eso va a, digamos que a darle un pequeño o podría darle un pequeño impulso a la bolsa, sí, pero todavía falta el dato de CPI y las minutas, y esos para mí son un poco más importantes que el dato de NFP. Digamos que el dato de NFP es como la primera llamada, ¿no? La primera llamada, y si esto sale, digamos, de alguna forma favorecedor, pues bueno, sí puede ayudar un poco a que la bolsa se recupere.
Si saliera negativo, pues bueno, veríamos caídas. Pero si el dato de CPI, digamos, no favorece a que pues bueno, la Fed el comité de la Fed pueda seguir con su tema de pausa de tasas, o inclusive simplemente subir los 25 puntos, que sea algo pues leve, que no haya necesidad de subir más tasas, pues bueno, esto obviamente va a favorecer mucho más a las bolsas. Pero si en dado caso el dato de CPI sigue saliendo mal, es decir, que la inflación sigue aumentando, la Fed podría verse obligada a seguir subiendo, aunque sea 25 puntos. El mercado podría estar esperando que ya no haya subida de tasas, es decir, que ahora sí haya una pausa de tasas. Por eso es que yo les había comentado que en la siguiente conferencia, que pues bueno, es más o menos alrededor, falta todavía creo 2 semanas me parece, todavía falta tiempo, faltan 24 días, y vean que las minutas de la Fed son en 3 días, aproximadamente 3-4 días. También el CPI, me parece que es el martes. Lo movieron, por eso aquí no salen datos, pero lo movieron. Entonces por eso es que les digo que podría ser que en la siguiente conferencia de la Fed si viéramos, ahora sí, que la Fed haga una pausa de tasas, y esto sería muy bullish para el mercado. ¿Por qué? Porque ya tendríamos rienda suelta para poder tener un movimiento, ahora sí, un impulso mucho mayor y un impulso inclusive más fuerte, a lo mejor como el que tuvimos en su momento, desde la zona debajo de los 3.800 hasta los 4.000. O sea, sería un impulso, digamos que importante, y no como impulsos leves que de todos modos nos mantienen en un pequeño rango, una pequeña lateralización. Por eso es que creo yo que si esto llega a ser así, y que si el CPI llega a ser bueno para la bolsa, es decir, que veamos que la inflación sí está bajando poco a poco con las subidas de tasas que ellos han hecho, pues bueno, esto va o podría dar a entender que Powell no haga esas subidas de tasas, y que simplemente incluso señale o que anuncie el estímulo que ha estado haciendo, pero para los bancos. Sí se ha impreso dinero, y eso también es un tema a tomar en cuenta. La impresión de dinero casi siempre va a crear que la bolsa suba, pero también hay que ir con cuidado. O sea, no hay que rápido ya meternos a la bolsa y ya vámonos, ¿no? Porque de hecho el dinero que ha impreso la bolsa, como ya lo he comentado, es para los bancos, y obviamente los bancos de alguna forma distribuyen ese dinero de una mejor forma a como lo haría, digamos, el público en general con el estímulo que se dio en COVID. Por ejemplo, las personas cuando reciben un estímulo, pues lo gastan, simplemente lo gastan, y lo gastan de forma desmedida. Los bancos también, sí, pero de alguna forma tienen un poco más de criterio, ya que tienen que de alguna forma tener ciertas reservas, e incluso el estímulo que se les dé, pues bueno, no sería totalmente para aumentar sus digamos, como sus partes de inversión, sus temas de inversión. A lo mejor sí un poco, pero también va posiblemente a las reservas, porque al final de cuentas entre comillas el rescate que se está dando a los bancos es precisamente por eso, para que los bancos tengan de alguna forma dinero y poder solventar por si las personas necesitan precisamente ese dinero. Entonces hay un tema ahí que tanto sí puede favorecer un poco a la bolsa y puede favorecer un poco a que siga el rebote, pero no necesariamente un estímulo como el que ya dieron cuando pasó lo del COVID. Por eso que simplemente hay que irnos todavía con cuidado. O sea, sí, afortunadamente sí ha dado un estímulo, pero pues bueno, vamos a esperar a ver cómo reacciona precisamente el mercado a todos estos tipos de datos, a todos estos tipos de noticias que han salido últimamente, y pues simplemente a esperar ese desarrollo en el mercado. Ahora vamos a analizar Bitcoin, que de hecho no hay mucho que analizar, salvo a lo que ya se ha dicho, pero sí es importante mencionar algunas cosas. Pero bueno, vamos a ver primero qué es lo que está pasando en un time frame de un día o 4 horas. Ya habíamos comentado que está en el segundo target, llegó, etcétera. Esperamos un movimiento posible de retroceso, al menos a la zona de 25, pero es importante ver, digamos, como
la foto un poco más grande, ¿no? Hay veces que como traders nos perdemos en el movimiento que está aquí, meramente en el movimiento que está aquí, y no vemos lo que hay detrás y no vemos lo que nos está diciendo el gráfico en el histórico, y eso también es muy importante. Entonces, ¿vemos señales de agotamiento? Sí. ¿Está en una zona de sobrecompra? Sí, también. Y sí podría tener un retroceso. Yo, de hecho, en la semana, me parece que el lunes o martes, había subido un análisis un poco más completo, y el miércoles también subí uno de Bitcoin, tanto de la bolsa como de Bitcoin. Sí espero un retroceso, como ya comenté. Si en la bolsa espero un retroceso, es viable que también en Bitcoin haya un retroceso. Y es que si de por sí la bolsa está intentando sostenerse y tener ese impulso con un poco más de cautela, pues Bitcoin también. Ahora Bitcoin sí se mantiene un poco más fuerte, e incluso con el retroceso que haga la bolsa, no necesariamente Bitcoin tendría que caer hasta los 23,000. Sí lo podría hacer dependiendo de la fuerza vendedora que haya en ese momento, pero pues bueno, habría que esperar también esa reacción que tiene la bolsa y Bitcoin. Por ejemplo, en el time frame de una hora, es muy importante ver que aquí no logra pasar los 28,600, que para mí son más claves, ¿no? De hecho, han visto varios gráficos en donde subo este rango. Obviamente aquí, como he comentado, tengo varios gráficos, pero al final de cuentas el rango es el mismo, ¿no? A lo mejor ya lo han visto de color blanco y rojo, es lo mismo, nada más que cambian los colores. De hecho aquí, y vuelvo a comentar, yo le había metido short a Bitcoin en esta zona, se lo metí y aquí tomé ganancias, precisamente por lo mismo. Si en algún momento llega a haber un pequeño movimiento o un impulso que trate de barrer un poco a las personas que van en short, sí llegaría a esta zona, a los 28,300 aproximadamente, que concuerda con este nivel. Aquí varias personas tienen sus stops y eso es muy importante. En dado caso, si hay una reacción mucho más agresiva que lo pueda ver con las minutas y el CPI, incluso intentaría recuperar hasta esta zona, pero mientras no rompa, a mi parecer, los 28,600, porque vean que todas estas zonas, cada cierre que ha habido aquí o cada rechazo que ha habido aquí, es normalmente en esta zona de los 28,600. No estoy tomando las mechas, sino simplemente inclusive los cierres de vela, que para mí son más importantes a veces que las mechas. Para mí me dan más información. Entonces por eso es que 28,600 son más importantes para mí. Obviamente si se regresa al rango, todavía me demuestran incluso que pues estamos en un rango tal cual. Y un rango si llega a alcanzar, ¿no? El rango en el que hemos estado, pues bueno, ha llevado aproximadamente casi un mes. Pero la gente se desespera, ¿no? O sea, las personas, y a veces incluso pues me pasa a mí, queremos las ganancias rápidas, ¿no? Queremos que ya suba, queremos que ya, si va a subir, que suba y ya, ¿no? Que se deje de tonterías. Lamentablemente Bitcoin no es así, y la bolsa tampoco. O sea, siempre, como yo les comento, hay que esperar el desarrollo del mercado. Si fuera así, pues bueno, ¿qué les digo? O sea, todos ya nos haremos millonarios también de la noche a la mañana, sin necesidad de esperar. Pero una de las premisas por las que, o las características que tiene el mercado, es precisamente que muchas veces se llegan a dar estos procesos largos, estos procesos tediosos en donde a todos nos aburre, y eso es normal también. Hay que aprender a vivir con eso, ¿no? Porque es también el pan de cada día. Ahora este rango se puede aprovechar también, y eso es importante. Nosotros hemos metido algunos shorts, algunos longs, no todos, no hemos podido tradear todo el rango de forma perfecta. En algunos casos hemos tenido stops también, y bueno, se trata de tradear ese rango mientras todavía no se da un resultado, una resolución de lo que pueda estar pasando. Pero pues bueno, yo metí ese short precisamente por eso, para de mientras simplemente tener algo de ganancias, y si en algún momento vuelve a esta zona, intentaría de nuevo otro short para incluso alcanzar esta zona, y como mejor alcanzar los 26,300, 26,200, que bueno, esta zona yo lo había comentado que es como un soporte de papel, ¿no? Me parece que fue lo que comenté
en el análisis que subí a Discord para el grupo Premium a inicio de semana, que todavía sigue siendo válido, sí. También le metí un short a Ether o a Ethereum, que ese lo subí en mini análisis, me parece que en la semana. Y pues bueno, también el short de Ether va bien, que concuerda con algunos elementos que están pasando también en el mercado cripto, como la convención de Nueva York, también la actualización Shanghai en Ether. O sea, hay algunos eventos que también pueden ser o servir un poco de catalizadores para tener un pequeño rechazo, ¿no? Yo les había comentado que en el caso de Ether iban a aparecer y se iba a hacer tendencia, así ha pasado, y pasó un día después. Y ahorita pues bueno, vean dónde está Ether. Tampoco ha caído mucho porque Ether también aguanta a veces incluso más que el mismo Bitcoin, dependiendo también de cómo se vayan rotando, ¿no? Digamos que algunas veces Bitcoin está más fuerte y algunas veces Ether está más fuerte, pero pues bueno, regresando al punto de Bitcoin, yo sí quisiera que viniera a tocar esta zona, ¿no? Esta zona, al menos, y sería de todos modos estar en el rango. O sea, no estoy diciendo algo que no. A mi parecer, si cae, puede caer a esta zona más bien. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta zona de liquidez junto con esta, e incluso si tiene una reacción más fuerte, se puede hacer un movimiento hasta acá para de una vez volarse estos. De ser así y que Bitcoin empiece a recuperarse aquí y tenga un poco más de fuerza e incluso vuelva a la parte del rango, esto ahora sí podría ser un movimiento en donde podría ser un pequeño leve short squeeze y que nos lleve incluso a 30. Ahora estoy simplemente poniendo un pequeño panorama de lo que podría pasar. O sea, me estoy adelantando muchísimo, la verdad, porque incluso desde aquí pues simplemente no podría caer y nos podríamos ir a los 30, o sea, de una, y eso también puede pasar porque es otro escenario que había explicado en el análisis de Discord. Pero si en dado caso, y yo una zona que es como la que de alguna forma más espero, si son los 25.800 aproximadamente, que para mí esta zona es como un soporte de papel y que lo puede traspasar simplemente así, venir a la zona de 25.600, 25.800, venir, recuperarse, y eso es lo que digamos esperaría con el pequeño retroceso que se pueda dar. Si la caída se extiende, nos va a llevar a los 25, que ya lo he mencionado. Los 25 para mí son importantes, y que también aquí hay muchísima liquidez. De hecho, para mí esta es una zona muchísimo más de liquidez, muchísimo más de importancia, y que si llega a tocarse, aquí sí podría tener una reacción un poco más fuerte. Dependerá también del movimiento tan agresivo que pueda haber, pero o sea, imagínense una caída así estrepitosa hasta acá. Obviamente no cae así como en movimientos, por ejemplo, de esto. Puede ser que caiga, se mantenga aquí. Si no logra hacerlo, pues vuelva a caer otra vez. Y si no logra hacerlo otra vez, pues bueno, vuelva a caer otra vez. Y así se puede ir Bitcoin, no necesariamente de forma vertical. Pero si en dado caso pasa, pues cada punto o cada zona que sea tocada es una oportunidad de compra, sí, pero también dependerá de si de verdad se recupera. Como yo les he comentado, hay veces que no es mejor comprar en la punta más baja, porque te puede pasar esto, que según va a subir y después se caiga otra vez, y que según va a subir y después que se caiga otra vez. Entonces por eso es que a veces es mejor comprar confirmado, y si en algún momento vemos que el movimiento llega a hacer un retesteo y que confirma, pues a lo mejor ahí nos metemos, y es mejor eso, aunque compremos un poquito más caro, entre comillas, pero si tiene al menos un mejor costo-beneficio, porque pues estamos también cuidando la plata, que eso es muy importante. Y si en dado caso nos llega a pasar que se llega a caer, pues mínimo ya nos vuela el stop, pero es un stop muy cortito, a simplemente intentar agarrar el cuchillo mientras va cayendo, porque incluso aquí puede hacer un ranguito pequeño y caerse así de una, dependiendo también de la agresividad, como había comentado. Entonces por eso es que vamos a esperar a ver que cada zona que sea tocada, si es que llega a ser tocada, porque todavía no es algo seguro totalmente, porque de perder incluso pasar a esta zona para mí es muy importante. Los 27.000, este rango de 27.300, 27.000, 26.900 es un rango muy importante, y que si lo pierde
pues bueno, ya en sí mínimo vemos esta zona de 26.000, 25.800 aproximadamente, toda esta zona. Toda esta zona ya como mínimo, y si no, pues sí vamos a ver los 25, y ya como mucho, o sea, ya sería, creo que para mí, uno de los mejores dips para poder aprovechar el movimiento que se pueda venir a mediano plazo, ya sería la zona de los 23.000. O sea, esta zona de ser tocada y vulnerada, sí podríamos venir a tocar precisamente. Ahora, esto es algo que yo había comentado en el análisis de Discord. A mí me parece curioso que anteriormente, y solamente como poniéndole un tipo de fractal, es que aquí tuvimos una lateralización también, una lateralización que vean que incluso también intentó llegar, ¿no? O romper al alza, no lo logró, y después se cayó, levemente rebotó y después se comenzó a caer a esta zona. Esto podría ser algo similar, o sea, por eso digo que se me hace algo curioso. Podría pasar algo similar en donde aquí estemos en el rango, haga este movimiento después de pequeña subida y se caiga ¿a dónde? A esta zona, que pueda ser viable, y que si en algún momento llega a aguantar y llega a comenzar a recuperarse, haga un movimiento similar hacia la zona de 30.000 y en 30.000, 32.000 caiga nuevamente para tocar inclusive esta zona de los 23.000. O sea, eso podría ser algo similar a lo que pasó aquí. Es simplemente algo, digamos, algo curioso que podría pasar si lo ponemos por el tema de fractales, pero es algo que podría pasar. O sea, es algo que se me hace algo curioso. Ahora, ¿por qué lo digo también? Porque si vemos en esta situación también teníamos una zona similar a la que tenemos aquí, es decir, esta zona actuaría como esta zona, y si en algún momento venimos a tocar este punto, vean que la zona de liquidez más importante sería precisamente esta. Anteriormente logró mantenerlo, pero después vino a tocar y esa fue la caída que tuvimos, digamos, un poco más agresiva. Si esto se llega a dar, por eso les comento que esta zona para mí sería, digamos, la ideal. Obviamente aquí habrá miedo y obviamente aquí también tendríamos que actuar con cuidado si es que llega a esta zona, porque también esta zona es una zona crítica en donde para poder seguir con la estructura que ella lleva, pues sí tendría que aguantarla, y de caer a esta zona ya, o sea, la verdad es que sí no me gustaría porque sí sería mucho más peligroso. O sea, estaría perdiendo totalmente el impulso, todo este impulso que tuvo. Y normalmente, si un movimiento así se pierde, podría ser incluso una confirmación de que podríamos también seguir cayendo. Y que seguir cayendo, pues ¿a dónde? Hacia debajo de la zona de los 20.000, que serían los 18.000. Entonces aquí, de llegar aquí, o sea, no sé, o sea, no me gustaría ya, y no por miedo, sino porque este movimiento fácilmente ya nos puede llevar a caer muchísimo más, y es muchísimo más riesgo. Por eso es que no porque Bitcoin también esté barato quiere decir que haya que comprar. Hay que comprar de acuerdo a lo que nos esté diciendo el gráfico, y todo esto pues también es muy importante tomarlo en cuenta, y los movimientos que vaya haciendo y el desarrollo del mercado. Así que pues bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando Bitcoin con esta lateralización, que no se me haría raro porque puede ser simplemente algo normal, un movimiento normal de corrección. Venga, tome la suficiente liquidez y para arriba, y vámonos a los 32.000, y fácilmente sí lo puede hacer, y creo que también es una estructura que sí puede ser viable. Pero pues si no lo logra, pues bueno, nos seguiremos cayendo si es que lo hace. Ahora, yo también he visto personas en Twitter que pues bueno, la alt season, que ya nos vamos para arriba y todo, ¿no? Y eso también, pues bueno, yo también quiero que subamos, porque pues bueno, no he recargado todavía altcoins. Sí tengo ya en la mira algunas. He tradeado algunos movimientos pequeños en altcoins, sí. Y pues bueno, va bien. De hecho, justo hace rato abrí una operación en XRP y van bien. En short, como les he comentado, en Ethereum también traigo un short para este tipo de ocasiones si es que llega a pasar. Pero no he recargado todavía altcoins. Hay altcoins que intentan escaparse y las devuelve Bitcoin, o las devuelve pues la misma inercia del mercado.
Entonces por eso hay altcoins que intentan escaparse y las regresa a la misma inercia del mercado. Como estamos en un rango, intentan escaparse y algunas a lo mejor se escapan, pero ese movimiento que hicieron se cae nuevamente por Bitcoin y después incluso caen otro poco más. Y si logran aprovechar movimientos así, pues bueno, como estamos en un rango, simplemente son a veces movimientos de intradía o a veces hasta en scalping. Pero como swing está un poco más complejo porque es más fácil, más bien porque espera zonas donde esté mucho más acumulando, ¿no? O partes bajas de acumulación, y aquí no. O sea, en altcoins están algunas subiendo, otras bajando más, y después te sueltan un tipo de short squeeze para volar los stops, y otras te sueltan un long squeeze para volar los stops de los longs, y así se van. O sea, hay señales mixtas en altcoins, independientemente de que suban o bajan, después vuelven al mismo nivel, y eso de todos modos denota que estamos en un rango. Por eso es que si ustedes quisieran a veces mejor mantenerse fuera del mercado hasta esperar movimientos en swing, pues eso también sería bueno. Yo estoy precisamente esperando para movimientos en swing, como la vez anterior en la ocasión de AVAX, que AVAX subió mucho, en la ocasión de otras altcoins que recordarán que pudimos aprovechar el movimiento de Bitcoin cuando estaba en esta zona de los 18.000 por aquí, y que este movimiento nos hizo tomar ganancias, muy buenas ganancias en altcoins. Pues bueno, espero lo mismo, porque es una operación en swing. Pero mientras eso pasa, estamos haciendo scalping, estamos haciendo intraday, y esas mismas ganancias, pues bueno, nos han dejado dinero, ¿no? Dinero un poco más para poder meterlo cuando llegue la ocasión. Y obviamente eso pues depende mucho de la paciencia que tengamos todos. Ahora vamos a ver el tema de la dominancia, y recordarán que hace como 4 o 5 videos creo, yo esperaba esto, ¿no? Les comenté que si llegaba a esta zona podría haber un movimiento de relief y que incluso nos pudiera llevar a esta zona. Esto de hecho ya no se dio y lo voy a borrar. Y pues bueno, caímos un poco más en altcoins, ¿no? Ahorita la dominancia está en una resistencia importante, y es una resistencia histórica. De hecho, si pueden ver, esto es una lateralización. O sea, la dominancia está lateral. Y aquí nuevamente estamos en una zona mucho mayor, ¿no? Mucho más importante. De hecho, creo que también voy a borrar esto porque esto ya no me sirve. Pero vean que estamos en una lateralización, ¿no? Si lo vemos ya en una cuestión macro. Cualquier movimiento a la baja que pueda dar la dominancia va a hacer que las altcoins tomen un respiro de los movimientos que están teniendo. Pero como yo les digo, las altcoins ahorita están levemente acumulando, y tienen un movimiento así y después se regresan y después vuelven a la parte baja y después otra vez y tienen otro movimiento así y después se regresan y así. ¿Por qué? Porque están abajo acumulando en un ranguito pequeño. No digo que haya que salir a comprar, porque de hecho la dominancia todavía podría subir otro poco más a esta zona si el mercado tiene una corrección, y después ahora sí tener un movimiento en donde inclusive nos lleve a la esperada, entre comillas, alt season, ¿no? Que simplemente la alt season sería movimientos de rebote pues dentro de un mercado bajista, como lo he comentado. Ahora sí puede haber movimientos interesantes. ¿Por qué? Porque como recuperó gran parte del movimiento que había tenido aquí cuando tuvimos el movimiento en altcoins, si de nuevo pasa esto, vean cuánto rango de caída tenemos, o sea, un 7% aproximadamente, para que las altcoins pompeen pues con movimientos interesantes de 200%, 300%, dependiendo de la altcoin. Y eso es muy bueno. Ahora imagínense apalancados como por 5, por 10, por 20, dependiendo de cómo vayan acumulando en ese aspecto. Pero la dominancia todavía se podría mantener inclusive aquí arriba. O sea, aquí arriba, a la espera de que primero Bitcoin logre romper, porque también inclusive para que Bitcoin pueda tener un movimiento de ruptura en donde estamos aquí y que llegue a los 30.000, necesita liquidez también. Y si del dinero que tienen las altcoins llega a fugarse a Bitcoin, pues las altcoins van a bajar un poco para darle ese poder a Bitcoin, y después
Bitcoin se los va a regresar. Entonces por eso es que habría que esperar, ¿no? Habría que esperar los mejores puntos de entradas para las altcoins. Ahora digo, también no están en malos puntos, eso sí, tampoco quiero que me malentiendan. Las altcoins están en buenos puntos, sí, pero para ir comprando así, digamos, como, no sé, una vez a la semana, si está bajo el precio, si de verdad hay un buen precio, comprar ese dip, no simplemente así como hacer DSA, porque ahí sí no. O sea, una cosa es comprar un buen precio dentro de un rango y simplemente comprar conforme va cayendo, porque eso es muy diferente. No sé si me estoy dando a entender, pero no es lo mismo. Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. Ahora la capitalización de mercado también está llegando a una resistencia importante y no la ha podido romper. Si llega a haber también un retroceso junto con Bitcoin, pues la zona esperada sería al menos la parte media aproximadamente en esta zona, y concuerda con lo que les he estado diciendo del retroceso en Bitcoin. Si se da a los 25, que yo creo que sería lo más probable, o de las opciones más probables, porque llegar a 23 se me haría agresivo que hubiera movimiento así. Sí se puede dar, y si se da, pues aún mejor, porque habrá mejores descuentos. Pero a como se está comportando la situación y levemente estamos viendo recuperaciones en bolsa, me parece que si se da la recuperación, para mí ya sería la zona ideal como los 25. Yo creo que sí, sería como lo más probable, lo que tiene más probabilidades. Ahora, si no se da, pues no pasa nada, ¿no? Se invalida ese análisis y a lo mejor Bitcoin sigue subiendo. Nos meteremos en rupturas y pues ni modo, ¿no? Pero de todos modos también será un escenario un poco más confirmado. El chiste es de que nos tenemos que adaptar a lo que esté pasando en el mercado de acuerdo a las señales que nos está mostrando el mismo mercado y saberlas interpretar. Vamos a ver si esto se llega a dar también con la capitalización de mercado, pero ahorita sí está llegando a una resistencia importante y sí puede haber un rechazo nuevamente. Así que pues bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el mercado cripto, que ha estado un poco aburrido. Sí, ha estado un poquito aburrido para los que a lo mejor tienen un poco más miedo de tradear o están esperando un buen dip. Pero pues bueno, ¿no? Vean que ahorita nuevamente trata de bajar y podríamos tener esa bajada, ¿no? Esa bajada que yo les había comentado cuando yo me monté en este short. De hecho, ese análisis también lo subí en mi análisis a Twitter, y que incluso yo les comenté que yo esperaba esta zona y mi short para estos targets era aquí, sigue siendo esta zona y sigue siendo la zona de los 25,000. En dado caso de que no agarre ya el short, que ya no se me dé, a lo mejor buscaría una pequeña entrada con un stop muy pegado, o simplemente no lo agarro, ni modo. Pero pues también tengo el short del Ether, recordarán. Y si no tengo el short de Bitcoin, tengo el de Ether, y tengo otros shorts ahí también, como el de XRP. Entonces si no pues aprovechó uno, pues no pasa nada. Se aprovecharon dos, se aprovecharon tres, no importa. Pero el chiste es que aprovechar las oportunidades que cuando se nos dan, aunque sea una, no pasa nada, pero esa una te puede dar todavía dinero y te puede dar esa ventaja de que cuando haya dips tengas un poco más de dinero para poder recargarlo. Esa es como la meta, o al menos mi meta, ¿no? Mi meta ahorita que estamos cayendo un poco, ahorita que si se dan esos shorts, aprovecharlos para después ir acumulando todavía más, y pues bueno, ahora sí nos vayamos todo el mundo. Dependerá también de cómo se vayan dando las cosas. Así que pues bueno, dejo el video hasta aquí. Espero que sigan disfrutando sus vacaciones, su fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Si se da en algún momento un escenario favorecedor, nuevamente volvemos a analizar altcoins. Inclusive estoy pensando en analizar algunos altcoins de manera de análisis rápido, porque son muchísimas. O sea, incluso en un video, ya saben que los videos de fin de semana son un poquito más extensos, y en un video o de mini análisis pues creo que sí sería un poco más adecuado para las altcoins. Recuerden dar su like, recuerden compartir el video si les sirvió la información. Recuerden también que abajo en la descripción pueden poner las altcoins que quieran que analice, si es que analizo para mini análisis, etcétera, pero mínimo ya las tengo en cuenta y las puedo subir, digamos que por ese medio, ¿no? Así que sin más, dejamos el video del fin de semana. Hasta luego.